Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo una macabra compilación de historias de 6 muñecos malditos. Prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Robert, el muñeco diabólico. Según la leyenda, en 1904, un niño llamado Robert Eugene Otto, que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una criada. Un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, relleno de paja y que abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert, pero la familia desconocía que el personal doméstico originario de Bahamas practicaba magia negra y vudú, y que el muñeco había sido hechizado. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Jane lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia Otto salía del hogar, los vecinos atestiguaban que Robert se asomaba por las ventanas de la vivienda. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, Gina empezó a tener aterradoras pesadillas que tenían como protagonista al juguete que se movía solo. Se reía de forma macabra y deambulaba por la noche. Fue una noche, mientras la familia dormía, que se escuchó un estruendo en la habitación de Jen. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron una espantosa escena. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño, mirando a la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. Le preguntaron al niño qué había hecho y este respondió que él no había sido, que lo había hecho Robert. Aterrorizados, los Otto tomaron al marinero y lo arrojaron al ático. El niño jamás reveló qué había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jean se fue olvidando de su juguete, que empezó a juntar polvo en la recóndita habitación. Jean creció y viajó a Nueva York y París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo, sus padres fallecieron y heredó la residencia Otto. La pareja volvió a Key West y emprendió la remodelación del lugar. En particular, Jane quería despejar el ático, el lugar de la casa que había elegido para desarrollar su arte. Ni bien comenzó la limpieza, Jane se reencontró a su antiguo compañero. Como si el tiempo no hubiese transcurrido, se encendió la chispa del vínculo forjado durante la niñez, y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y ominioso, y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas, porque ya nadie se animaba a ingresar a la vivienda por temor a encontrarse con el muñeco.
Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaron la casa aseguraron oír pasos y movimientos en lo alto de la edificación. Robert Otto falleció en el año 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas con el muñeco dentro. Tras el fallecimiento de Jane, la vivienda de Eaton Street fue vendida a una familia que fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años, que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto a otros muñecos. Según los dichos de sus padres, a la niña no le agradaba a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. Al igual que sucedió con Jane, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Su madre sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo Martello Gallery Key West Art and Historical en 1994, que es donde se encuentra actualmente. Los escritos y testimonios sobre su leyenda se sitúan en ese museo, donde perduró con los años entre los trabajadores de la galería. Estos aseguran que durante el mes de octubre, cuando se celebra Halloween, ocurren insólitos acontecimientos. Algunos aseguran incluso que por las noches se escuchan golpes contra su vitrina. Annabelle. Una de las presencias sobrenaturales más aterradoras que aparecen en la película de terror El Conjuro. La taquillera cinta del director James Wan, basada en hechos reales ocurridos en la década de los 70 en la casa de la familia Perron en Rhode Island, Estados Unidos, es una muñeca diabólica llamada Annabelle. Si bien en la historia real de los sucesos paranormales que afectaron a la familia Perron no aparece esta muñeca, su existencia fue totalmente verídica. El director James Wan la rediseñó para darle un aspecto más inquietante, y los pormenores de su caso que le harían erizar los cabellos al más valeroso también fueron investigados por Ed y Lorraine Warren, la famosa pareja de demonólogos e investigadores paranormales que aparecen en la película El Conjuro, luchando contra los espíritus malévolos de la casa. La historia de espanto de la muñeca Annabelle comenzó en 1970, cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo de la tradicional línea de productos infantiles conocidos como Raggedy Ann. La historia de espanto de la muñeca Annabelle comenzó en 1970, cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo de la tradicional línea de productos infantiles conocidos como Raggedy Ann, para regalársela a su hija Donna, una joven de 20 años que estudiaba enfermería. Lo primero que hizo la muchacha, que compartía un apartamento con una amiga llamada Angie, fue poner a la muñeca en su cama. Pero a los pocos días comenzaron a suceder cosas extrañas. La muñeca, que siempre era dejada por su dueño en el dormitorio o en un sillón en una posición horizontal y con las piernas cruzadas, comenzó a aparecer misteriosamente en otras partes de la casa. Aparecía en el comedor en posición vertical o de pie, o bien arrodillada en la puerta de entrada, como si de repente hubiera comenzado a moverse por sí sola.
Para empeorar la situación, las dos moradoras del apartamento comenzaron a encontrar mensajes escritos en un papel de pergamino, con una letra de niño pequeño que decían: ayúdanos, ayuda a Lou. Lou era el nombre del novio de Donna. El siguiente incidente también fue sorprendente. Las dos amigas encontraron a la muñeca con gotas de sangre en su pecho y sus manos, por lo que decidieron buscar la ayuda de una medium para que hiciera una sesión de espiritismo en el mismo apartamento. De ese modo, supieron que el presunto espíritu que animaba a la muñeca correspondía al de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había muerto trágicamente hacía muchos años en el mismo lugar donde vivían. El espíritu además le comunicó a la medium otra cosa inquietante. Dijo que se sentía en paz viviendo con Angie y Donna, por lo que quería seguir viviendo en la casa bajo la forma de la muñeca. Las dos chicas, compadecidas por la historia de la niña, respondieron afirmativamente. Ignoraban que el supuesto espíritu de Annabelle escondía en verdad a una presencia maligna. Lou, el novio de Donna, fue el primero en sufrir las consecuencias. El joven no solo había querido deshacerse de la muñeca desde la primera vez que la tuvo en sus manos, sino que también comenzó a sufrir recurrentes pesadillas con el juguete. Una noche, tras despertar de un mal sueño, miró al pie de su cama y vio estupefacto la aterradora figura de la muñeca de trapo. El juguete trepó en cuestión de segundos a su cama e intentó estrangularlo, aunque solo consiguió desmayarlo. Tras recuperar la conciencia, Lou se dirigió de inmediato a la casa de su novia, decidido a destruir a la muñeca. Pero tras llegar y saludar a Donna, escucharon ruidos procedentes del dormitorio de la chica, como si varias personas estuvieran hablando allí. Al entrar no vieron a nadie, solo a Annabelle sentada en una esquina. En ese preciso momento, Lou se tocó el pecho abrumado de dolor. Cuando se abrió la camisa, que sorprendentemente estaba empapada en sangre, descubrió que tenía 7 marcas de garras distintas, 3 verticales y 4 horizontales que le desgarraban la piel como si fueran quemaduras. Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba a la muñeca era hostil y maligno, Donna y sus amigos se pusieron en contacto con algunas autoridades eclesiásticas, quienes los pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Esta pareja de investigadores paranormales llegó de inmediato a la conclusión más obvia. El espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino el de una presencia diabólica no humana que deseaba poseer el alma de Donna. Los Warren, para mantener a salvo a los 3 jóvenes, decidieron llevarse a Annabelle a su casa, y lo consiguieron a duras penas. En el viaje, el motor, la dirección y los frenos del auto comenzaron a fallar, y los desperfectos solo cesaron cuando Ed Warren roció a la muñeca de trapo con agua bendita. Ya en el domicilio de los investigadores, la muñeca siguió dando problemas. Levitó al menos un par de veces y comenzó a aparecer en las distintas habitaciones de la casa, incluido en el mismo asiento de Ed Warren. Los Warren, convencidos que la muñeca estaba embrujada por una entidad demoníaca, contactaron a un sacerdote para que hiciera un exorcismo. Pero este, al ver a Annabelle, solo exclamó: «Es solo una muñeca de trapo, no puede hacer daño a nadie». Increíblemente, cuando el religioso se retiró de la casa de los Warren, su auto sufrió un desperfecto en los frenos y terminó fuera de la carretera.
El cura salvó su vida de milagro. Los Warren, que en 1952 habían fundado la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, finalmente hicieron construir una urna de cristal y encerraron allí a Annabelle. Con los años, se transformó en una de las principales atracciones del famoso Museo del Ocultismo de Connecticut, lugar donde permanece en la actualidad. La muñeca llamada Annabelle nunca más volvió a moverse, pero hace varios años hizo de nuevo noticia por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo en compañía de su novia se burló de la muñeca y comenzó a golpear la casilla donde estaba encerrada. El propio Ed Warren los expulsó del lugar y vio cómo la pareja se alejaba en moto. Lo increíble es que mientras el muchacho seguía haciendo chistes sobre Annabelle, perdió de repente el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. El adolescente dejó este mundo en el acto y su acompañante debió pasar varios meses internada en un hospital. Los entendidos afirman que la urna de cristal donde descansa Annabelle parece evitar que la muñeca se mueva. Pero no son pocos los que especulan que la espeluznante entidad que le dictaba sus movimientos sigue allí, a la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Lily. Los objetos poseídos pueden llegar a ser una de las cosas que más miedo producen en nosotros, por lo que tratamos de mantenernos alejados lo más que podemos para evitar cualquier contratiempo. Sin embargo, en muchos casos existen objetos que pueden estar en nuestros hogares y que no nos damos cuenta al principio de cosas que hacen o sus intenciones con algún integrante de nuestra familia. Este es el caso de la muñeca Lily, muy poco conocida y que de seguro provocará escalofrío en todo tu cuerpo por la historia, características y facciones que si observas detenidamente te darán un peculiar sentimiento de nervios. Sabemos que los Warren mantenían en un cuarto encerrados varios objetos demoníacos, pero tras su ausencia, muchos de sus objetos fueron liberados de su protección que los tenía resguardados. Entre estos objetos fue la muñeca Lily, quien aparentemente luce un rostro angelical, pero es mucho más poderosa y tenebrosa que Annabelle. Según la leyenda, la muñeca había pertenecido a una niña, quien al cumplir sus 9 años perdió la vida en un accidente, en el cual las dos cayeron desde el 3er piso de la casa, ocasión por la que se le enterró a la niña junto a su muñeca. Sin embargo, al pasar 7 días decidió regresar a su antiguo hogar. Debido a esto, los padres de la niña se contactaron con Lorraine Warren para que diera explicación sobre la aparición de la muñeca. Lo que asustó más a los padres de la niña fue que la muñeca logró copiar los rasgos de su hija después de su muerte. Además, los padres mencionaron que en los 9 años de vida de su hija, la única palabra que dijo fue Lily, razón por la que la familia decidió bautizarle con ese nombre a la muñeca. Sin embargo, los sucesos paranormales empezaron a aumentar, ya que la madre de la niña afirmó que había visto a la muñeca hacer una mueca similar a la de su hija. Además, la escuchó decir mamá. Quería cambiarse de habitación y sus ojos tenían lágrimas. Posteriormente, la muñeca se le apareció en forma humana a Joseph, de 6 años,
un niño que vivía por el sector, a quien lo llevó detrás de la casa y frente a sus ojos se convirtió en una muñeca. Después de esta situación, los padres de la niña donaron la muñeca al Museo de los Warren, en donde es la única muñeca que tiene luz roja y una caja de madera solo para ella, para evitar que sigan sucediendo más siniestros con ella. Joliet. La historia se remonta a 4 generaciones atrás con la bisabuela de Anna. Vivía en un pequeño y solitario pueblo alejado de la ciudad. Un lugar donde todos se conocían debido a la poca población. En ese entonces, Herminia, la bisabuela de Anna, estaba embarazada de gemelos, un niño y una niña. Su vecina, un día aparentemente como gesto de buena voluntad, le regaló una muñeca. Esta era pequeña y sus ojos verdes eran maravillosos. Sobre ellos había 2 delgadas cejas pintadas. Su cabello era rizado y hermoso. En general, era una muñeca preciosa. Herminia la aceptó con mucho gusto y le dio el nombre de Joliet. El tiempo pasó y los gemelos crecían dentro de ella, y al cabo de 9 meses nacieron esas criaturas. Pero este fue solo el comienzo del horror. Al cabo de 3 días de nacido, el niño dejó este mundo de una manera inexplicable. La señora estaba devastada. Sin embargo, aún le quedaba su hija a la que le puso Nadia y debía luchar por ella. Poco después se enteró que su vecina, por envidia y para afectarla, le había regalado aquella muñeca maldita. Pero eran solo cosas que contaba la gente y creía firmemente que eran tonterías. Pasaron los años y la pequeña niña se convirtió en una mujer. Se casó y tiempo después su madre Herminia falleció. Una de las pocas cosas que le heredó fue su pequeña muñeca Joliet. Nadia se fue a vivir con su marido. Eran tan felices y su posición social era tan buena que decidieron tener hijos. Primero tuvieron a una niña, Angélica. Tiempo después a un niño. Pero es aquí donde todo se comenzó a poner tétrico. Una noche, estando dormidos, escucharon un llanto de bebé proveniente de la sala. Era algo completamente extraño, ya que sus hijos dormían con ellos. Se despertaron por los fuertes llantos y un cierto miedo provocó que tanto Nadia como su marido se quedaran en su cuarto y no salieran de él por nada del mundo. Jamás olvidarían ese momento, pues a los 3 días de haber nacido su hijo, también dejó este mundo. De algún modo, relacionaron ese misterioso suceso nocturno con el fallecimiento de su pequeño, pero lo tomaron como una especie de señal divina y lo dejaron pasar. Desgraciadamente, eso no paró ahí. Tiempo después se percataron de que los llantos provenían de Joliet. Angélica creció y a temprana edad se casó. Al fallecer su madre, se quedó con la muñeca que ya consideraba una reliquia familiar. Lamentablemente, de igual modo hubo un hijo que dejó este mundo a los 3 días de nacido. Después de superar su deceso, tuvieron a Ana. Una tarde, Angélica se encontraba en la cocina preparando la comida cuando de pronto el llanto de un bebé se escuchó desde su habitación. Inmediatamente corrió hacia ella porque creía que algo había pasado con Ana, quien aún era un bebé. Al llegar,
se dio cuenta que ella estaba profundamente dormida. Eso le dio unos terribles escalofríos, pues recordó que Nadia, su madre, le había contado alguna vez que escuchaba llantos de bebé en su casa, aun cuando no hubiera ningún bebé. Pero lo peor era que recordó que le decía que los lloriqueos provenían de Joliet. Angélica tomó a su hija Ana en brazos y se la llevó a la cocina. De pronto volvió a escuchar esos gimoteos, pero ahora parecía que eran más de un bebé. Con el tiempo llegó a una terrorífica conclusión. Esa muñeca Joliet contenía las almas de los niños que habían fallecido en su familia generación tras generación. Actualmente, Ana también perdió a su hijo 3 días después de haber nacido. Y dice que escucha los mismos llantos de bebés muy frecuentemente. Lo peor es que ahora no son llantos dolorosos y espeluznantes, sino gritos aterradores. Todos esos ruidos provenientes de Joliet. Ana aceptó que su familia tiene la maldición de perder al hijo varón al 3er día de nacido, y así será hasta que su dinastía termine. Cuando le preguntan por qué no se deshace de la muñeca, ella responde que es horrible perder a los hijos, pero que es aún peor perder también sus almas. Por esta razón, piensa heredarle la muñeca a su hija para seguir con la tradición. Toda la familia le tiene cariño a Joliet por esta creencia. Sin embargo, aún queda la duda. ¿Será que Joliet guarda el alma de los bebés como muestra de buena fe? O quizás, ¿será que esa muñeca maldita es la que le quita la vida a los niños y se queda con sus almas? Eso nunca se sabrá. Okiku. En Japón, tierra de mitos, fantasmas y criaturas extrañas, ocurrió hace más de 8 décadas el increíble caso de Okiku, la muñeca poseída presuntamente por un espíritu y cuyo cabello no para de crecer. La historia de este sobrenatural juguete se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuko Suzuki, de 3 años de edad, quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalecencia, el hermano mayor de Kikuko, Eikichi Suzuki, de 17 años, visitó la ciudad de Hokkaido, lugar donde le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trataba de una simpática e inofensiva muñeca que medía unos 40 centímetros de alto. Tenía un pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía un kimono tradicional japonés. Sus ojos además parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista. En cuanto Eikichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana. Por ello, la compró de inmediato. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato, la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba a diario con ella, la cuidaba a conciencia para que no sufriese daños y le hablaba en los típicos juegos infantiles que suelen jugar las niñas de corta edad. No obstante, con el paso del tiempo la salud de Kikuko comenzó a empeorar, tanto que en enero de 1933 la niña falleció tras pasar algo más de 5 meses postrada en su cama, acompañada a diario por su inseparable muñeca. Como era costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella.
pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla posteriormente, la familia decidió conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de la pequeña en un pequeño altar dentro de la vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia se percató con espanto que el cabello color negro y liso de la muñeca, que había sido cortado hasta los hombros en un estilo tradicional, comenzaba inexplicablemente a crecer. En cosa de semanas, el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro de la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el pelo de la muñeca, este volvía a crecer inexplicablemente. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la familia emigró de su lugar de residencia y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confiaron la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Mannenji en la ciudad de Iwamizawa, Japón, quienes la guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia, por supuesto, también les explicó a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo, pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a Okiku se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes en el templo. Y estos incluso solían colgar como adorno las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. La muñeca Okiku todavía permanece en la actualidad en el templo de Mannenji, en la prefectura japonesa de Hokkaido, donde es visitada cada año por miles de curiosos que quieren comprobar por ellos mismos el fantástico portento. Hoy en día, algunos incluso aseguran que no solo el pelo de Okiku sigue creciendo, sino que los labios, que antes estaban cerrados, ahora permanecen levemente abiertos, mientras que los ojos oscuros parece que miran fijamente a los visitantes, como si tuviesen vida propia. Sarita. En el 2017 se viralizó la historia de Sarita, una muñeca poseída en el Callao que preocupó a toda una familia por sucesos igual de terroríficos que el caso de la muñeca Annabelle de los Warren. Las leyendas urbanas sobre demonios, muñecas y entes paranormales existen en todas partes del mundo, y en Perú no es la excepción. En el Callao, la familia Núñez reportó un extraño caso sobre una muñeca poseída en el 2017, que aunque fue bautizada como Sarita, se hizo conocida como la Annabelle peruana por su cabellera rubia. Según el testimonio de la dueña de la muñeca, Yvonne, Sarita llegó a sus vidas en el 2010 como un recuerdo de una sobrina. Esta tiene como características principales su cabellera rubia, una profunda mirada y rezar el Padre Nuestro tras apretar un botón. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la familia Núñez fue que Sarita cambiaba de lugar y se encendía sin la ayuda de nadie. La situación se agravó cuando Steven, uno de los 3 hijos de Yvonne, comenzó a desdoblarse mientras dormía y al despertar presentaba moretones y arañazos en el cuerpo sin motivo aparente. Su otra hija, Andy, también fue testigo de 3 sonidos extraños en los muebles cuando no había nadie en casa.
Según explicó el matrimonio Warren, 3 toques significarían un insulto a la religión. Angie también reveló sentir una presencia oscura en la esquina de su habitación. Otro punto que la joven resaltó fue que tras 2 años desde que su muñeco de tigre dejó de funcionar, este emitió un sonido de cuna. El programa de película de ATV se acercó a la casa en el Callao donde residía la muñeca Annabelle peruana, y el equipo de producción fue testigo de eventos fuera de lo común. Debido a ello, Soraya de Los Ángeles, una vidente angeóloga y sanadora, también asistió para realizar una limpieza al lugar y de manera inmediata sintió el llanto de una mujer. Soraya de Los Ángeles también reportó la presencia maligna de un hombre de 1,80 y manifestó que éste guardaba relación con la muñeca Annabelle peruana. Debido al gran susto que padeció la familia Núñez con la Annabelle peruana, al escuchar pasos y ruidos en habitaciones vacías, Ivonne entregó la muñeca a Soraya. De esta manera, Sarita terminó en un lugar privado de la casa de la vidente y lejos de las personas. Finalmente, los sucesos extraños se detuvieron en casa de los Núñez. Casi a diario, Soraya realiza rituales para obtener la bendición del arcángel Gabriel y así neutralizar los poderes malignos de la Annabelle peruana. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido. No sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.